Empezando el ejercicio. Decía, ¿cuál es la concentración porcentual de una solución que contiene 380 gramos de agua con 20 gramos de ácido acético? Básicamente este problema nos pide calcular una concentración y nos la piden las unidades de porcentaje. Y pues lo podemos comprobar con las respuestas, que todas están en los porcentajes. Entonces, para poder hacer este tipo de problemitas, hay necesidad de hacer un pequeño cálculo. ¿Sí? Nada del otro mundo, es sencillo, pero pues vamos bien. El problema nos dice que tenemos 380, ¿cómo se supone que tenemos una solución, un vasito? ¿Ok? Tenemos se supone que tenemos una botella. ¿Okay? Tenemos una botella, no sé, de vinagre, por ejemplo. El vinagre, pues, está compuesto principalmente por ácido acético y agua. Y es lo que nos pregunta el problema, ácido, agua y ácido acético. Tenemos 380 gramos de agua. Ok, 380 gramos de agua. Y tenemos 20 gramos de ácido acético. Todo esto dentro de la botellita. Y nos pregunta, ok, ¿cuál es la concentración porcentual de esa botellita de vinagre? En este caso, porque el vinagre es ácido acético y agua. Bueno, y nos la pide en función de porcentaje. Si nos damos cuenta nosotros qué tipo de compuestos tenemos. Tenemos gramos de ácido acético y gramos de agua. Ok, bueno, en realidad, ¿no dice gramos de agua? Sí, nos dice gramos de agua. Muy bien. Entonces, al decir los gramos y gramos, tenemos en cuenta que será una solución en la que tenemos que calcular un porcentaje, ¿ok? Como vamos son gramos, como vamos son gramos, en este caso será un porcentaje peso-peso, ¿ok? Masa-masa. Para poder hacer este cálculo necesitamos una pequeña formulita que es prácticamente sencilla, es bien básica. Ese porcentaje de peso-peso se saca como dividiendo la masa del soluto entre la masa del solvente y todo esto multiplicándolo por 100. Ok, básicamente así se resuelve el problema con esta formulita, donde la masa del soluto va a ser igual a la masa del componente que se encuentra en menor cantidad. Porque como nosotros sabemos, en una solución, aquel componente que se encuentra en una menor cantidad se llama soluto, entonces el ácido acético en este caso sería el soluto, y el componente que se encuentra en mayor cantidad sería el solvente. En este caso el agua sería el solvente. ¿Ok? STO es la abreviación de soluto, STE es la abreviación de solvente. Entonces, para poder hacerlo, simplemente sustituimos en esta formulita, porcentaje peso-peso va a ser igual a la masa del soluto, que son 20 gramos, entre la masa del solvente, que son 380 gramos. ¿Verdad? Todo esto por 100. Pero aquí hay un detalle, ¿cuál es el detalle? Que los porcentajes peso-peso, bueno, es para sacar un porcentaje. Un porcentaje es básicamente lo individual sobre lo total, ¿verdad? Así sacar un porcentaje, por ejemplo, dividen 1 entre 100 y les da porcentaje. Dividen 5 entre 100 y les sacan el porcentaje. Eso es el individual sobre el total. ¿Cuál es el detalle aquí? Que nos faltó que tenemos que sumar más la masa del soluto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando juntamos ambas, la masa total va a cambiar, ¿cierto? Ya no será solamente la masa del soluto, sino que será la masa del soluto más la masa del solvente, la masa total. Entonces, al final de cuentas, sería 20 gramos, que es el soluto, entre los 380 gramos del agua más los 20 gramos del ácido acético. Y todo eso lo multiplicamos por 100 para poder sacar el porcentaje. ¿Okay? Entonces, sería al final de cuentas, el porcentaje peso-peso sería igual a 20 entre 400. Todo esto por 100, ¿verdad? Y pues esto nos da un resultado de igual a 5%. Muy bien. Y pues ya nos regresamos a la preguntita. Y vemos
que tenemos la opción del 5% en la B. Entonces sería B 5%. Entonces, para poder calcular, en este caso, porcentajes peso-peso, ¿cómo sabemos que es peso-peso? Cuando ambas unidades que tenemos aquí, ambos componentes de la solución, son en masas. Sería masa de agua, masa de ácido acético, entonces tendríamos un porcentaje peso-peso. ¿Cómo se saca? Dividiendo lo individual sobre lo total. Lo individual, seríamos de ácido acético, la masa del soluto, entre la masa total, que sería la masa del soluto, más la masa del solvente. 20 entre 400 sería 0.05, por 100 nos da 5%. ¿Ok? ¿Alguna duda con este pequeño ejercicio? No. Muy bien, siempre recuerden que para poder sacar cálculos peso-peso necesitan dividir la masa del soluto entre la masa del solvente más la masa del soluto. La masa del individual sobre la masa total. Muy bien. Entonces, si no hay dudas, vamos con la siguiente. Muy bien. Dice esta pregunta. La configuración electrónica del potasio, K19, es, y nos da aquí configuraciones electrónicas. ¿Okay? Entonces nos dice básicamente cuál de estas le corresponde al potasio. Este 19 que está aquí arriba le hace referencia al número atómico. ¿Okay? Nos dice que el potasio es el 19 en nuestra tabla periódica. ¿Qué significa que el potasio sea el 19? Pues significa que tiene 19 protones. Y si tiene 19 protones y no nos indica que sea un ion, quiere decir que va a tener también 19 electrones. Entonces, en la configuración electrónica nosotros tenemos que repartir 19 electrones. Muy bien. Entonces vamos primero. Vamos viendo cuál de estas tiene 19 electrones para saber, para ir descartando. ¿Sí? La opción A son 2 y 2 y 6 son 10 y 12 y 6, 18 y 1, 19. La opción A tiene 19 electrones. Puede que exista la opción correcta. Vamos a ver la opción B. Son 2, 4, 6, 8. Son 13 y 6, 19. También puede que sea la opción correcta. La opción C. Son 2, 4 y 6, 10. Y 12, 17, 19 electrones. También puede que sea correcta. Entonces la opción D. Son 2, 4, 6, 7. Y 12 son 19 electrones. Entonces, todas las opciones tienen 19 electrones. Entonces, esta preguntita no la podemos poder responder sabiendo que el potasio tiene 19 electrones, sino que hay que saber entonces qué cosa, cuál es el orden correcto que siguen los orbitales al llenarse una tabla periódica. Entonces, al hacer una configuración electrónica, ¿cuál es el orden que deben seguir los orbitales? ¿Y cómo sabemos cuál es el orden? Pues tenemos que ayudarnos de la reglita de la diagonal, que no sé si la recuerden. Siempre que van a hacer una configuración electrónica un tanto larga, tenemos que basarnos en ella. La reglita de la diagonal, ¿cuál es? Pues nos dice básicamente qué orden seguir para llenar los orbitales. Ponemos 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4s, 5s, 5p, 5d, 5f, 6S, 6P, 6D, 6D. ¿Por qué no llegamos hasta el 6? Perdón, hasta el F, porque actualmente solamente hay orbitales hasta el F. Puede que si en un futuro se descubren más elementos, ya van a haber orbitales de tipo G. Y así sucesivamente en el orden de alfabético. ¿Y cómo sabemos cuál es el orden? Pues hay que hacer diagonal. Por eso se llama regla de la diagonal. Trazamos una diagonal así, una diagonal así, una diagonal así, una así, una así. ¿Ok? Y seguimos las diagonales, y ese es el orden que debe de seguir una configuración electrónica. Vamos, para abajo, 1S, 2S, 2P, 3S, subimos, 3P, 4S, subimos, 3D, 4P, 5S. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces vamos a partir de esto, vamos a hacer la configuración electrónica del potasio. Nos dice que el potasio es el 19, ¿verdad? 19K. Entonces vamos a repartir 19 electrones. Vamos a seguir el orden. Iniciamos con 1S, ¿verdad? 1S, luego sigue
Nosotros sabemos que los orbitales S le corresponden hasta 2 electrones, 1s2, porque hay que completar 19. Sigue el 2s, 2s2. Subimos 2p, 2p, sabemos que al p le tocan 6 electrones, 2p6. Bajamos 3s2. Subimos 3p, 3p6. Y vamos a ver cuántos llevamos. Llevamos 2, 4, 10, 12, 18. Nos falta 1 y nos quedamos en 3p. Sigue 4s. Entonces sigue 4s y nos falta 1 para completar. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Y ya son 2, 4, 10, 17, 18 y 1 es 19. Entonces, esa es la configuración electrónica correcta del potasio. Vamos a ver de las opciones cuál es esa. Entonces, nosotros estamos. Y en primer lugar, si de algo nos tenemos que fijar, es que, para poder encontrarla aquí, viendo la que acabamos de hacer, es que la de nosotros al final terminaba en 4S1, ¿cierto? De todas las que están aquí, ¿cuál termina en 4S1? Pues solamente la opción A, 4S1. Entonces la opción A será nuestra opción correcta. Y pues eso es correcto, porque si nosotros vemos una tabla periódica, por ejemplo, ¿qué información podemos obtener de la tabla periódica? Dijimos que al final nuestra configuración terminaba en 4S1, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Bueno, esa es la capa de valencia. Desde el último orbital tipo S es donde termina, 4S1 en este caso. El 4 que está ahí al final es el número cuántico N, el principal, que en la tabla periódica se ve como el periodo. ¿Qué quiere decir? Que ese átomo está en el periodo 4. Vamos viendo periodo 1, 2, 3, 4. En el periodo 4, aquí tiene que estar. Y el S1, ¿qué significa? Que está en el grupo 1 del bloque S. Entonces, bloque S, aquí está, grupo 1. Entonces, 4S1. Quiere decir que el potasio efectivamente estaría aquí. Si al final hubiera terminado, por ejemplo, 4P3, ¿qué significa? Ah, bueno, que tiene que estar en el bloque 4, perdón, en el grupo 4, en el periodo 4, en el bloque P, acá, y tendría que estar en el grupo 3. Bueno, son 4P3, sí, pero se le suman los 2 electrones del que llevaba antes y sería en el 5, aquí. ¿Ok? Y eso lo vamos a reportar después cuando veamos más configuraciones electrónicas. Pero bueno. Entonces, así la podemos resolver. Para resolver configuraciones electrónicas, el primer paso es verificar que las que nos dan, los ejemplos que nos dan, tengan los electrones que debe de tener. Si comprobamos que todas las opciones tienen los electrones que deben de tener, entonces tenemos que pasarnos a hacer, plantear pues la regla de la diagonal para poder saber qué orden, cuál es el orden correcto que deben de seguir los orbitales. Ok, por ejemplo, aquí ya pues cambiamos. Entonces, la opción correcta era la A. ¿Alguna duda con esta pregunta? ¿Seguros? Bueno, entonces vamos a la que sigue. Esta pregunta dice, de acuerdo con la imagen que nos da aquí, elija el elemento químico que representa la configuración electrónica, esta que está acá. Y nos da estas opciones para elementos químicos, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que saber esta configuración electrónica a quién le toca. Hay varias maneras. Primero, la manera que creo yo más sencilla para poder hacerlo es sumar todos los electrones. O sea, vamos a sumar todos los electrones que están aquí. Serían 2, serían 10, hasta que serían 20, 31. ¿Cierto? Son 31 electrones. ¿Qué quiere decir? Que ese átomo debe de tener 31 electrones. Si tiene 31 electrones, quiere decir que tiene 31 protones. Por lo tanto, debe de estar en la posición 31 de la tabla periódica. Si vamos viendo, vamos a contar para llegar a él. Sabemos que la tabla periódica empieza 1 aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 1. Quiere decir que W
Es nuestra respuesta correcta. Y así de fácil sería responder esta pregunta. Ahora, Profe, una manera... Sí, mande. una manera más fácil también, como dijo hace rato, que como termina en 4, debería estar entre el bloque 4. Tal vez no termine en ese, pero sigue estando en el bloque 4. Nomás estaría encontrar o sea, saber los grupos. Ajá, sí, exacto. En este caso, para poder encontrarla de esa manera, tendríamos que ver lo que es la capa de valencia. Que la capa de valencia es desde el último orbital, hasta donde termina toda la configuración. ¿Okay? Entonces, ¿cómo le haríamos para poder resolverla? Pues fácil. ¿Cuántos electrones de valencia hay? Son 2, 10 y 1. Son 13, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que debe de estar en el grupo 13. ¿Y cuál es el grupo 13? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese es el grupo 13. Y, como mencionaba, ¿cuál es el número más alto que hay aquí? El 4. Eso quiere decir que está en el periodo 4, grupo 13. Periodo 4, grupo 13. Aquí. ¿Ok? Esa sería la forma más correcta de utilizar la configuración electrónica para ubicar un elemento en la tabla periódica. Exacto, esa sería. Ubicando en qué grupo se encuentra, perdón, en qué periodo primero, luego en qué grupo, y ya lo ubicamos. En este caso, como pues nada más tenemos un ejemplo de una propuesta en el grupo 4, y nosotros sabemos que nuestro elemento está en el grupo 4 porque el número cuántico n más alto es 4, entonces por descarte W sería la opción correcta. Otra manera de hacerlo. ¿Alguna duda? No. No. Bueno, No. bueno. Entonces hasta aquí lo dejaríamos ahora. Ok, si tienen más dudas o algo, me las hacen llegar, porfa. Si les da penita preguntar por aquí, pues me pueden mandar algo, mensaje por privado o no sé, y pues vemos las dudas que tengan. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Hasta No, el bueno. lunes. O sea, profe, gracias. Sale, muy Muchas bien. gracias. Ahí se me cuidan. Nos cuidamos.